Hola, muy bien. Espero que todos tengan un buen día. Esta es la clase número 5 del curso de UI desde cero. Hoy vamos a tener una clase más teórica. Va a ser bastante diferente a las primeras 4 sesiones. Y vamos a estar revisando la parte de las leyes de UX, pero aplicadas a los ejercicios que habíamos visto en clases anteriores. Como les comenté antes, es probable que algunos de ustedes ya lo conozcan, algunas de estas leyes. Pero vamos a ver por qué, aunque ya las conocían, no fueron utilizadas en los ejercicios que vimos antes, porque quizá del concepto a la práctica luego no queda tan claro cómo se tiene que usar, ¿bien? Y haciéndolo al revés, equivocándose y luego dándose cuenta de, ah, es cierto, ya conocía esto y no lo había aplicado, lo van a empezar a usar con sentido, ¿vale? Entonces vamos a ver la primerita. Aquí tenemos algunas fórmulas, esto no se necesitan preocupar mucho. Si ustedes no vieron cálculo ni álgebra, bueno, no pasa nada. Vamos a hablar respectivamente de lo que va cada una de las leyes. No voy a ahondar mucho en la parte bibliográfica, etcétera. A mí lo que me importa es que las apliquen en el día a día, no tanto que se sepan de memoria el concepto, cuándo se escribieron, quién las escribió, qué dice para el autor A, qué significa, para el autor B, qué significa, etcétera, sino aprender la idea, el trasfondo de las leyes, ¿vale? Porque al final lo bueno de estas leyes es que están basadas en fórmulas, así que no son opiniones, sino que son resultados. Entonces, bueno, eso nos ayuda bastante que cada quien lo interprete o lo resuma en su cabecita de la manera que mejor se lo acomode y simplemente el concepto lo preserve, ¿vale? La primera ley nos dice cómo nosotros seleccionamos o puntuamos cosas, ¿vale? Puede haber varios adjetivos, pueden decir cómo apuntar, seleccionar, eh, como le quieran decir, cosas en una pantalla, ¿vale? O en un canvas, si lo quieren ver de esa manera igual. Hay algunas cosas que son un poquito obvias, pero vamos a analizarlo a fondo y por qué cuando creamos interfaces es necesario esto. Lo primero que nada, cuando tienen un canvas o una pantalla, entre más grande sea el área a seleccionar, es más fácil cliquearla, ¿vale? Eso suena obvio, pero digamos que hay otros apartados donde de manera, si ustedes alguna vez vieron matemáticas, de repente las cosas no son tan obvias como uno cree, por eso se hacen estas ecuaciones. Y la parte que sean más fáciles de puntuar las cosas grandes no tiene que ver con el tamaño, ¿vale? Ustedes dicen, bueno, pues el tamaño no, más grande, más fácil. No. Es como si ustedes tuvieran un coche, ¿vale? Y yo les digo, tienen que estacionar el coche en este cuadrito exacto del estacionamiento y tienen que desacelerar de golpe y que quede el coche perfectamente alineado en ese cuadrito. Va a ser más fácil entre más grande el área, les diga yo, donde tienen que frenar, que el área sea más pequeña. Y esto tiene que ver con la desaceleración del puntero, ¿vale? Cuando nosotros movemos el puntero de un lado al otro de la pantalla, nosotros no lo movemos de manera uniforme, ¿ok? Nosotros siempre empezamos moviendo el mouse más lento, luego más rápido y cuando va llegando al área donde queremos dar clic, lo vamos desacelerando, ¿vale? No frenamos de una, a menos que sean expertos en FPS, en shooters, pero si son usuarios normalitos, lo van a ir desacelerando poco a poco hasta llegar al botón, ¿vale? Entonces, si se fijan, aquí hace sentido que si el área es grande, eso me permite a mí más espacio a desacelerar el puntero y que quede dentro de esta bolita. En cambio, si yo voy a desacelerar con un área tan pequeña, es más difícil es más fácil, perdón, que yo me pase del área. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir botón gigante, botón más fácil de cliquear, botón chiquito, botón más difícil. ¿Vale? ¿Pero por qué? Por la desaceleración del cursor. ¿Vale? Bueno, aquí tiene que ver la distancia, etcétera. Estos son nada más los parámetros. Y aquí también tiene que ver la manera en la que están dispuestos los botones en las interfaces, ¿vale? Porque los botones siempre son rectangulares y aplastaditos en el sentido horizontal, digamos, de las pantallas. Porque nosotros, bueno, al menos en nuestra cultura, porque la asiática es diferente, a veces ellos leen de arriba para abajo, pero nosotros que leemos de izquierda a derecha, estamos acostumbrados a siempre escanear la pantalla desde esa dirección. Bien. Entonces, cuando nosotros movemos el teclado, bueno, perdón, movemos el mouse,
instintivamente lo hacemos en esa dirección. Y esto es como si fuera una pista de aterrizaje. Entonces, como yo vengo desde la izquierda, es más fácil para mí frenar en un rectangulito así que si estuviera en vertical, ¿vale? Si estuviera en vertical, fíjense cómo hay un área de desaceleración muy chiquitita y es fácil que yo me pase del botón o que falle de un misclick, ¿bien? Lo mismo pasa cuando son interfaces que tienen un ritmo de lectura cruzado, ¿vale? Hay veces que ustedes, eh, hay interfaces especiales que se leen en zigzag, sobre todo en cositas un poquito más complejas como dashboards o interfaces de juegos, donde el escaneo va en zigzag y los botones, si se fijan en muchos videojuegos o juegos de celular, que tienen los botones como o son unas bolas gigantes o son cuadros gigantes, porque el ritmo de lectura va en zigzag y es más fácil que sean cuadros a que sean rectángulos. Bien. Bueno, aquí explica lo que ya les comenté, bien, en la parte de la desaceleración y que es más fácil que sea así. Entonces, los botones por eso siempre son rectangulares y no círculos, sobre todo en escritorio, ¿vale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda con esta parte y por qué es importante? Y ahí, ¿cómo sería la diferencia con el celular, con la respuesta de los dedos, como con la pantalla táctil, o cómo sería como el equivalente con las aplicaciones? Porque en el celular, vamos a verlo acá, en el celular el ritmo, este es muy parecido, ¿vale? Porque el dedo en el celular, tú tienes el celular agarrado con la mano, de esta manera, y tu dedo se mueve de izquierda a derecha, ¿vale? Por ejemplo, cuando haces slide, cuando tienes la mano separada, estás sosteniendo un celular con una mano y estás seleccionando con otra, obviamente tienes mucha más libertad, pero cuando es un uso a una sola mano, el pulgar tiene un área donde es mucho más fácil cliquear las cosas. Bien, que normalmente son en las esquinas de la pantalla o es el navbar, por eso está anclado abajo. Ahorita vamos a ver eso, de dónde es mejor colocar los botones. Ahorita vemos que la mejor forma del botón es la forma que maximice la desaceleración. Ahora lo que falta es, ok, ya sé que el botón tiene que tener esa forma, pero ahora ¿dónde lo coloco? ¿Vale? Eso lo vamos a ver en otra regla. Pero esto en mobile funciona igual. Nada más que en vez de ser el cursor es el pad que traza tu dedo. Ya sea que estés agarrando el celular con la misma mano, que es de izquierda a derecha. El pulgar se mueve como en un arco. Bien. Y si es despegado el celular totalmente y nos enfocamos en hacer el swipe vertical, es en vertical. ¿Vale? Es de abajo hacia arriba. Pero funciona muy similar. De hecho, la interfaz de las mm, aplicaciones que están hechas para swipe rápido en vertical, por ejemplo TikTok y tal, tienen toda la interfaz en vertical. Se fijan cómo los botoncitos de compartir, etcétera, comentar, están en vertical porque tu dedo, al hacer este movimiento, está haciendo un barrido vertical y es más fácil que tú cliques si el caminito o la pista de aterrizaje está en vertical. Por eso, cuando están en TikTok, están en vertical los botoncitos de compartir, comentar, etcétera, porque saben que tu dedo va de abajo hacia arriba. Bien. Ahora vamos con la segunda. Esta básicamente nos está dando nosotros en una interfaz cómo se mueve, digamos, como si fuera una cuadrícula, cómo nos movemos nosotros a través de menús que están anidados, ¿vale? Los menús anidados, pues es básicamente, ahorita vamos a ver cómo se asemeja a esta parte del túnel, porque cuando ustedes ven la definición, les ponen como ejemplo un tunelcito, ¿bien? Un tunelcito que ahora tenemos, imaginen que este es el botón 1, este es el botón 2, y yo tengo que ir desde este a este. Igual va a haber un ritmo de aceleración y desaceleración, pero ahora hay una regla y es que yo no me tengo que salir de este túnel, de este caminito. ¿Y esto para qué se usa? Esto de no salirse de esta tubería, digamos, este pad, es para los componentes que tienen mucha importancia con el hover, ¿vale? Cuando ustedes, por ejemplo, entran a una página web y tiene un menú arriba, un header, y le hacen hover a un desplegable, se les salen las opciones hacia abajo, ¿vale? Del header, como si fuera a ver si por acá viene, bueno, más adelante va a venir, como si fuera un drop down, ¿bien? Si ustedes se salen, o sea, imaginen que si fuera la tubería, si se salen del hover, el hover se cierra, ¿vale? El header se cierra o el componente, porque está diseñado para cuando ustedes cliquean fuera o se salen del área, se cierra. Entonces,
Por eso cuando se crearon las interfaces con ese tipo de desplegables, se revisó cuál era la mejor manera para que los usuarios no salieran de ese tunelcito. Bien, ahorita vamos a ver ejemplos. Bueno, aquí lo mismo, ¿no? El pad viene de un punto hacia otro. Acá nos dice que entre más ancho sea el pad, es más difícil que te salgas, porque tienes más chance de que si te vas un poquito desviando, de que desaceleres antes de salirte. Por eso, entre más grande es más fácil no salirse, ¿vale? Quedarse adentro sin salirse por accidente, entre más ancho sea esto. Bien. Y luego nos dice, además, entre más ancho, como hay menos error de salirte, pues las personas pueden moverse más rápido a través de los menús. Si los menús son anchos, así gordos, pues es más difícil que yo me salga. Entonces puedo moverme con más confianza sin tener miedo de que me salga un píxel ahí y se me cierra todo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, acá, este tipo de menús que siempre los vemos en varios tipos de aplicaciones o en landings, si se fijan, está hecho de la manera que esta parte sea ancha, ¿vale? Para que yo no me salga de aquí. Bien. Y entre más anchos sean estos tabs o estos dropdowns, va a ser más cómodo para la persona estar recorriéndolos. Es como si fuera la tubería que vimos acá atrás, ¿vale? Por eso estos botones no son circulitos, no son el A, el B, el C y el D. Podrían ser en vez de botones así fueran más cuadraditos o circulares, etcétera. No. Se busca que sean lo más ancho posible para que el dropdown al desplegarse sea ancho también, ¿vale? Y el camino sea cómodo de recorrer, como está acá. ¿Ven? Entonces, esto es importante. Cuando ustedes diseñen algo así, que ya lo hemos hecho en algunos ejercicios, recuerden, es en escritorio, entonces tengo que hacer estos anchos. No los voy a hacer así cuadritos y delgaditos. Porque cuando tengan dropdown y se despliegue ese dropdown, me va a quedar un caminito muy angosto y eso es muy incómodo para el usuario. ¿Vale? De esta segunda, ¿tuvieron duda? ¿O todo claro? Qué pena con la diapositiva final, o sea, es como subdividir las opciones que se le ofrecen al usuario, o sea, no hacer Esta. como toda una lista, sí, no hacer como toda la lista como en vertical, sino dejar como esas cuatro casillas y luego irse a la derecha, no sé, ahí me confundí un poco, qué pena. Bueno, aquí lo importante es que el dropdown este sea un camino ancho. Ya si tú lo quieres poner a la izquierda o a la derecha, bueno, sería mejor a la derecha siempre porque el ritmo siempre va de izquierda a derecha. Es decir, que del 3 es mejor que este esté aquí en el C y no esté en el A, porque el ritmo al que yo voy de patting siempre es de izquierda a derecha. Pero el punto acá es que recuerdes que el 1, el 2, el 3, el 4 tienen que ser anchos, ¿vale? Por eso aquí el B es ancho, el botón, para que esta tubería que se formó aquí, este camino, sea un camino grande en el que yo difícilmente dé clic por fuera por accidente, ¿vale? O sea, que esto sea ancho. Eso es lo que tenemos que cuidar acá. Vale, Y vale. si, por ejemplo, imagínate que aquí tuvieras, en vez de 4 tabs aquí arriba, tuvieras 10 tabs y que los tabs fueran minúsculos, así como de 3 letras. Si yo le meto un drop down a eso y se despliega, imagínate que esto es la mitad del tamaño. Va a quedar muy finito, ¿vale? El camino, en la tubería, digamos, y va a ser muy sencillo que yo me salga por accidente y se me cierre. Entonces, por eso se busca, si no te caben aquí, si son 10 tabs, muestra 4 y luego pone otra interacción acá arriba de que se muestren otros 4 o sepáralos en categorías de modo que acá arriba se te muestren pocos tabs. Los otros los puedes meter dentro de submenús así como estos, pero no atiborrar acá arriba y dejar 10 tabs que sean minúsculos y que el dropdown sea súper pequeño, ¿vale? Por eso hay que categorizar bien los tabs y dejarlos bien ordenaditos. Bien, no sé si con eso respondí tu duda o Sí, sí, igualmente. sí. Dale, Sí, muchas gracias. de nada. Bueno, vamos con la tercera ley. Por cierto, igual ustedes pueden investigar, hay un montón de documentación de cada una de estas leyes. No entro muy a fondo acá en cuanto a conceptos y tal. Me interesa a mí más lo práctico y por qué lo tienen que usar en el UI, ¿vale? Para que ustedes lo vean más como una herramienta casi que intuitiva cuando estén diseñando wireframes y no como algo que se lo sepan de memoria. Si, esta ley dice y lo cantan de memoria, que eso al final no nos sirve. Bien. Nos sirve que entiendan el concepto detrás
y lo apliquen haciendo wireframes o pantallas. ¿Bien? Bueno, este es bien importante porque nos dice cómo categorizar las cosas. Cómo nosotros de una lista de objetos, entre menos objetos haya, más rápidamente podemos separarlos por categorías. Ahorita vamos a ver eso, ¿vale? Aquí nada más, aquí lo manejan ellos como decisiones, ¿bien? Y bueno, acá es un poquito el tiempo relativo que nos toma escoger de entre un número de objetos, cuánto tiempo nos toca. Si yo les doy 20 números en una hoja y les digo, escojan el número 5, ¿cuánto tiempo les toma leerlos todos y agarrar el 5 y tacharlo, por ejemplo? Obviamente, entre más haya, es más tardado, ¿vale? Ahorita vamos a ver mejor. Acá, por ejemplo. Eso es muy importante porque cuando nosotros diseñamos los tabs o categorizamos las cosas, hacemos la arquitectura de la información, se le llama, porque seguramente ustedes lo han escuchado en UX, la parte de la arquitectura, pero no la han terminado de bajar quizás al lado más real, que es cuando ya está el producto hecho, cuando estamos haciendo la UI, cómo tenemos que a categorizar las cosas. Bien, vamos a ver acá un objeto, por ejemplo, esto de acá para nosotros encontrar una opción, ¿vale? Imagínense que le damos al usuario, tenemos 4 tabs arriba y cada uno de esos tabs tiene un desplegable que además muestra otra información. Y le decimos al usuario, usuario, imagínense que esto en vez de humanos, animales, robots, fueran, eh, por ejemplo, mi carrito, mi perfil, contacto y tabs así de esa manera. Y la persona quiere encontrar dónde puede borrar su cuenta o dónde puede contratar el plan de membresía X, ¿vale? Si aquí, imagínense que yo soy alguien y quiere comprar la membresía, si aquí arriba no leo membresía en ningún lado, ¿vale? En estos tabs principales, y membresía resulta que está dentro del tab de mi perfil y ese está dentro del tab configuración, etcétera, va a ser dificilísimo que yo lo encuentre, ¿vale? Porque necesito ahondar en varios menús antes de encontrar lo que busco. Entonces, cuando ustedes diseñen, tienen que entender bien la parte que es del negocio, que importa más en la aplicación o en el sitio web. Si nosotros queremos maximizar el número de suscripciones o de membresías, tenemos que esa parte importante del negocio ponerla en los tabs principales, en estos de arriba, ¿vale? No adentro de uno de ellos, sino que sin necesidad de tener que darle aquí que se despliegue otra cosa, verlo directamente, ¿vale? Porque, por ejemplo, si yo les digo aquí tiene un ejemplo de encuentra el mono, ¿vale? Y el mono está dentro del tab animales, las personas tardan muchísimo más tiempo en encontrar dónde está el monkey, porque tienen que meterse aquí, luego a desplegar y luego a leer cada uno de los desplegables. En cambio, si viene de esta manera, ¿vale? Viene directamente en una lista sin desplegables, directamente aquí lo que estoy buscando, es mucho más rápido, ¿vale? Entonces, cuando hagan un sitio, una aplicación, recuerden, para el negocio, ¿qué es lo más importante? Las membresías, la suscripción, el plan de, no sé, o la comunidad, lo que sea. Lo más importante, lo core, métanlo arriba en los tabs, que sea visible a la primera, ¿vale? No lo metan dentro de un submenú, ¿bien? Es lo que se tiene que llevar de esta ley, ya en la vida real, ¿bien? ¿Hasta ahí dudas? Bien, entonces vamos con la otra ley, ¿vale? La de Miller. Aquí tenemos que ver un poquito cómo organizar, ¿vale? El contenido para que sea una carga cognitiva o que nuestra memoria ahí batalle menos en procesar lo que está viendo, ¿vale? Y en esto hay un nuevo, bueno, algunos de ustedes ya lo conocen, ¿no? La parte de chunks. Los chunks se usan en varias cosas, no solamente aquí, es también en el lado matemático y tal, para referirnos a conjuntos de cosas, ¿vale? En programación también. De hecho, hay interfaces de programación o código que cada chunk es como un bloquezote de código y tiene muchas cosas adentro, ¿vale?
Ahorita vamos a ver qué significa esto de los chunks, ¿vale? Y esto que está aquí, 7 más menos 2, es el número de chunks ideal que podemos manejar en la memoria, ¿vale? Aquí viene bits contra chunks. Ahorita vamos a ver qué es esto, para los que no lo conocían. Bueno, aquí viene un poquito de la parte de la memoria y tal, ¿vale? Todo esto, como les digo, ustedes lo pueden ahondar, hay artículos súper largos que les explican cómo lo dedujeron, cómo funciona con el lado psicológico y tal. Ahorita por temas de tiempo vamos a irnos a lo práctico, ¿vale? Pero que sepan que hay un montón de información que pueden ahondar en eso, ¿vale? Acá, eh, esta parte de los dígitos, las letras y las palabras, nosotros las procesamos diferente, ¿vale? Eh, de cuenta que el ser humano, si les midiéramos un cronómetro, digamos, yo te pongo 7 dígitos y te pido que te los muestro por 2 segundos y luego te pido que me los repitas, no es la misma que si yo te enseño 5 palabras y te pido que me las repitas, ¿vale? O 5 letras. O sea, la memoria a corto plazo, digamos que funciona muy diferente con dígitos, con letras y con palabras, ¿vale? Y eso, acá está, por ejemplo. Bien. Aquí te dice el tiempo de procesado que tiene cada cosa en la memoria, ¿vale? Y esto lo tenemos que aprovechar muy bien nosotros, tanto en la interfaz como en los wireframes, ¿vale? Si se fijan aquí, lo más fácil de reconocer son los dígitos, las letras y los colores. Esto es lo que está hasta acá, ¿no? El procesamiento, el tiempo que tarda en procesar esto es el tiempo menor. Es decir, que es más fácil para nosotros distinguir estas cosas de acá y retenerlas, ¿vale? ¿Y eso cómo lo aprovechamos nosotros? Eso lo aprovechamos. Bueno, esta es la capacidad. Ahorita vamos a ver a qué se refiere esto con algo más práctico. Con cómo nosotros mostramos la información al usuario. Bien. Entonces al usuario hay veces que nos interesa mostrarle un número o nos interesa mostrarle un conjunto de letras o de tabs o de cualquier tipo de información, ¿vale? Y si nosotros se las mostramos así tal cual, le ponemos, por ejemplo, donde viene tu cuenta, mira, pues tu cuenta son 173.735,42 centavos. Así todo el número pegado. Para el usuario va a ser más difícil identificarlo porque su memoria tiene como un límite óptimo donde se le facilita leerlo más. O sea, cuando lo lee se le queda un poquito más en la memoria, ¿vale? Porque quizá a la persona no le interesan ni los centavos, ni los cientos, ni los décimas. Le interesan los miles nada más, ¿vale? ¿Y cómo hacemos esto más fácil de leer o de que quede al usuario? Que sea fácil de escanear. Lo separamos en pequeños minigrupos, ¿vale? Por ejemplo, si le vamos a dar una cuenta bancaria, un número de la cuenta, cuánto dinero tiene, pues se lo vamos a separar de 3 en 3 dígitos para que sean los miles, luego los cientos y los centavos al final, los 2 dígitos, ¿no? O si le vamos a poner un número de teléfono de contacto, se lo separamos en 3, ¿vale? Para que sea mucho más fácil de leer y que él reconozca patrones, que si se lo das así, ¿bien? A mí me ha tocado muchas veces que estar con diseñadores y están, por ejemplo, poniéndole un precio a algo, una carta de un producto o una hoja de contacto de, llámanos a tal número en la empresa, eh, o un dashboard, ¿no? Y ellos ponen el número así, así, pum, te ponen un número con 5 dígitos pegados, 6 dígitos todo pegado y el puntito aquí y los centavos. Y yo le digo, mira, hay que separar, segmentar la info, porque si le metes un número de 10 dígitos aquí al usuario todo pegado, se va a morir. Bien. Entonces hay que siempre separarlo en estos pequeñitos grupos, ¿vale? Y a esto se le llama chunks, ¿bien? Y estos grupitos que tanto pueden crecer, pues bueno, tienen que tener malo mucho 5 cositos. O sea, aquí hay grupos de 3, que es lo ideal, pero podría haber de 4 y todavía estamos dentro de lo razonable. Pero tampoco hacer grupos de, por ejemplo, si es un número de 20 dígitos, no hagan 2 grupos de 10, porque es la misma. Va a seguir siendo imposible leer 2 números de 10 a uno de 20. Entonces hay que separar los números de 4 en 4, de 3 en 3. Bien. Acá si se fijan en esta pantalla, bueno, aquí está un poquito borroso, ¿no? Perdón, la calidad. Eh, pero lo que está aquí a la izquierda, que es lo que quiero que vean, son el número de
de agrupaciones de info o de barras, si quieren verlo como si fueran barras de navegación, que tiene esta página en una sola pantalla. Si se fijan en una sola pantalla, hay 7 barras de navegación. Unas son tabs, otra te muestra texto, otras son filtros, otras son otra barra de tabs, lo que sea. Es un montón, ¿vale? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es por pantalla, tienen que intentar mostrar menos barras, ¿vale? Si ustedes al usuario en una sola pantalla le aventan 7 barras, 10 barras de cosas, una con tabs, otra también, una con imágenes, otra con carruseles, cosas, todo en una sola pantalla, va a estar imposible de usar casi. Bien. Eso también he visto que hacen errores varios de UI y meten todo, o de UX también, ¿eh? Que he visto gente que tiene 7 años haciendo UX y UI y hace estos errores, ¿no? Te metes 6 barras de navegación, 7 en una sola pantalla, o no separan los numeritos así. Y se supone que estas reglas ellos se las conocen de memoria, ¿vale? Les dan las 5 reglas del UX y te las dicen de memoria y todo, pero no las están aplicando a lo que les estamos pidiendo. Bien. Pero por eso es importante que sí sepan el concepto, pero que sepan cómo se aplica en la vida real. Bien. Entonces, por ejemplo, acá, cuando ustedes hacen un drop down, esto también es súper básico, que lo veo que muchas veces les sale mal a los diseñadores que tienen ya muchos años, se supone, diseñando. Es que hacen un drop down, por ejemplo, le ponen qué tipo de cuenta quieres hacer. O selecciona el tipo de trabajo. ¿No? Imagina que es un formulario de jobs y hay un drop down largo que trae jobs de cara al público, de demostrador o de en oficina o en que tiene que ver más con lo administrativo o con la bodega, etcétera. Y te ponen un drop down con 20 ítems así, en una sola columna gigante. Estos, los drop downs también, nosotros tenemos que segmentarlos. Todos estos pop-ups o drop downs o cualquier, digamos, selector, tenemos que separarlo en categorías, ¿vale? Y que sean grupitos pequeños. No, no vale poner aquí 15 ítems en cada uno de estos grupitos, sino hay que segmentar bien, ¿vale? Tipo, por ejemplo, aquí incluso en Windows, cuando tú seleccionas, o en Mac o el sistema operativo que quieran, o en Office, por ejemplo, cuando ustedes seleccionan, ¿qué tipo de formato quieres? Subrayado, negrito, redondear a una cifra, 2 cifras, científico. Ellos te los separan en grupitos de 3, ¿vale? Como en los números, ¿se acuerdan? Aquí. Te los separan en grupitos de 3 para que cuando tú lo leas se lea mucho más fácil que teniéndolo todo en una sola columna sin separación de nada, ¿vale? Por eso se van agrupando en cositos de 3 con cosas que tengan relevancia. Por ejemplo, currency y currency rounded, ¿vale? Todo lo que sea currency te lo agrupo acá, todo lo que sea normal o no formato te lo agrupo acá y ya lo intermedio aquí, ¿bien? Y así tú, si vas por algo que tenga que ver con currency y con monedas, te vas a donde ves que está todo lo de que tiene que ver con monedas juntito, ¿vale? Porque si ya aquí te mezclo, te pongo currency luego de 2 décimas, te lo mezclo todo y te lo revuelvo y te lo aviento en un drop down, vas a tardar mucho más en tener que escanear los 10 ítems y escoger currency. ¿Bien? Y esto lo hacen, este error, muchísima gente. ¿Bien? Que, que no ha practicado lo suficiente quizá y no tiene esto tan presente. ¿Bien? Entonces, básicamente, digamos que de esta reglita, lo mismo acá, fíjense. Esto que está acá, pues es una interfaz normalita. Aquí habría que contar cuántas navegaciones tenemos. Acá tenemos 1, 2, 3, 4. Y luego de esta tenemos otras 2, etcétera. Habrá que contar cuántas navegación tenemos e intentar, digamos, minimizar el número de navegaciones, hacerla más limpia, más ligera, que haya 4 barras a lo mucho, 5, y que dentro de la barra que está abierta haya una cosa o 2 nada más, para que todo esté bien agrupadito y no se sobresature de barras de navegación. Bien. Aquí no es tan grave, aquí de hecho está más o menos bien, porque hay como unas 6, 7 que está dentro del límite y cada una está segmentada en poquitas cosas. Aquí no hay 30 tabs, hay 3 y dentro de cada uno hay otros 3 cositos. Entonces como que se van agrupando de 3 en 3 cosas. Entonces, ahí es más fácil de leer. Pero básicamente lo que se tiene que llevar de acá es esta parte.
¿vale? Acomodar las cosas, segmentarlas en grupos y mostrarlas separaditas al usuario. Bien. Evitar llenar de barras de navegación, así 20 barras, 10 barras en una sola pantalla. Y esto, separarlo bien en grupitos, en chunks se le llama. Bien. Y acá está cuánto es lo máximo de chunks. Son 7 más menos 2. O sea, acá, donde había 7 chunks, 7 grupos de navegación. Esto es lo máximo que puedes mostrar. Ya más de esto es saturarlo. Pero aquí estás al límite. Lo ideal sería que pusieras unos 5 o 6. Y la capacidad del chunk, este 4 más menos 1 es el número de numeritos. O sea, 3, 4 a lo mucho. Ya 5 ya son muchos. Puede ser uno solito, dos solitos, 3 o 4. Bien. Si se fijan acá, son 2, 3 y 2. O sea, estamos bien. ¿Alguna duda con esta? ¿Con la cuarta? ¿O todo bien? Si está todo bien, seguimos con la última. Voy a darle una leída a ver si nadie puso nada en el chat. Bien, todo bien. Bueno, la otra es algo más obvia también. Es la parte de practicar y practicar. La ley de la práctica. ¿Esto a qué se refiere? Esto se refiere a que cada vez que un usuario hace algo en la plataforma, luego lo hace más rápido. Imagínense que ustedes entran a un jueguito, al Candy Crush. La primera vez que entran no saben bien dónde está el menú, dónde están las opciones, cómo empezar la partida, bien. Pero la segunda vez que juegan, la tercera, la quinta, la centésima vez que juegan, ustedes ya ni siquiera ocupan ver ni el menú. O sea, a ojos cerrados casi que saben dónde está el botón iniciar partida, comenzar partida, etcétera. Porque digamos que entre más lo hacen, se aprenden de memoria las interacciones, cómo funciona la interfaz y se les hace todo mucho más rápido. Bien. Y esto de crear UIs para noobs y para pros es que cuando la gente recién se crea una cuenta, por ejemplo, en el banco o para sacar una cita médica o algo así, es una, digamos que está conociendo la plataforma tiene que diseñarse para que sea mucho más explicativa. Se diseña para que sea explícita, ¿vale? Que no haya como que en vez de que esté la palabra, esté un icono. En vez de que el icono de guardar, que diga guardar en texto, que no traiga el iconito de guardar, que guardar en texto. O solicitar crédito en texto, así completo, solicitar crédito. Bien. Y que estén las opciones así súper explícitas en todos lados. Y si se puede meter incluso tutoriales onboarding, meterlos, ¿vale? Y cuando el usuario, digamos que en la cuenta de banco, en su aplicación de banco, el celular, ya entró 20, 30 veces, la interfaz de la aplicación va a cambiar. Para un usuario que ya es la 10ª vez que entra, ya no le vas a estar mostrando tutoriales de todo. Bien. La interfaz va a cambiar a ser una interfaz rápida de usar y no una interfaz tan educativa. ¿Ok? Entonces, cuando es un proyecto muy grande y tiene mucho presupuesto, digamos, es un producto de un banco, es una aplicación, es un videojuego, un gacha, una aplicación financiera, un SaaS, etcétera. Algo que la gente usa muchas veces muy seguido. Ustedes tienen que tener un pad de diseño donde van a diseñar la aplicación para principiantes, ¿vale? Y van a diseñar una aplicación, luego de que pasó un mes, 2 meses, 3 meses, van a hacer un rediseño de esa aplicación para crear una interfaz que ya no sea tan educativa, sino que sea más rápida de usar, que tenga calidad de vida, se le llama. Por ejemplo, en las aplicaciones hay veces que, eh, digamos que la gente, a como va haciendo trámites, imagínense que ustedes hacen trámites en una aplicación de banco, se les van estaqueando el historial de trámites, se va aumentando, aumentando. Primero tu historial empieza con uno o dos, pero luego al año tienes 50 en el historial de trámites. Te metes a mis trámites y se te traba todo porque es una lista de 50 ítems. Entonces la interfaz detecta que cuando tienes más de 10 trámites que has hecho, dice, mira, los trámites ya no se los voy a mostrar todos, le voy a cargar 3 nomás y le voy a poner una nueva pestaña que diga últimos trámites y que salgan los últimos 3. Y si quiere ver el resto, que haya un botoncito que diga ir a historial completo de trámites, algo así.
Porque la gente el historial completo de trámites no lo va a ver casi nunca. No tiene caso que yo se los esté cargando cada vez que entra a ver los trámites. Bien. Entonces se van haciendo optimizaciones de calidad de vida, se le llama, para que las cosas que el usuario casi nunca usa, se las escondemos más, y las cosas que el usuario usa muy a menudo, se las ponemos más adelante en la interfaz, o sea, con menos niveles de navegación, para que sea más fácil para él usarlas rápidamente. Bien. Entonces, sí, las interfaces tienen como que un modelito que va cambiando a través del tiempo para el usuario principiante y para el usuario avanzado, ¿vale? Hasta aquí se queda claro esta parte, esta ley, la de hacer interfaces para pros y para noobs, que es la ley de la práctica. Es decir, entre más practica un usuario, la interfaz tiene que cambiar junto con él, ¿vale? Y bueno, esas son las 5 leyes. ¿Qué opinan? Imagino que ustedes ya las conocían, pero quiero saber si toda esta explicación ya la tenían a ese nivel o ya la estaban aplicando con sus wireframe, etcétera. A ver si alguien quiere dar su opinión. Por mi parte, sí conocía la mayoría, la verdad, pero pues si ahí lo que dices, una cosa es conocerlas y otra aplicarlas. Siento que a veces por el tema del tiempo, otras cuestiones, pues no termina cometiendo los errores así y sepa como qué es, cuáles son estas leyes, ¿sí? Ahí me percaté en una y pues verifiqué en mi hoja de vida y pues estaba cometiendo una, la de Miller, entonces ahí pues me acordé de eso. Entonces pues sí, pues interesante que lo abarcas de una manera más práctica, ya que pues como mencionas y los artículos van a decir toda la historia y pues hasta el final van a mencionar cómo es que se utiliza, entonces sí me parece muy valioso. Bien, bien, genial. Sí, ustedes pueden consultar toda la documentación. Está en internet en muchos lados, de hecho. Aquí lo que me importa es que ustedes las usen. Bien. Vamos a ver unos ejemplitos por acá de unos wireframes. Bien. Por ejemplo, acá hay una interfaz, ¿vale? Esta la hice aquí mismo en Miro. Son unos wireframes. Y si se fijan, aquí estoy aplicando la parte de los chunks. ¿Cuántas barras de navegación tengo aquí? Tengo 5, ¿no? La de navegación principal en el header. Tengo la barrita de buscar empleado, los tabs, cards y agregar turno abajo un botón principal. Son 5 chunks que son menos de 7, entonces estamos bien. Luego, cada chunk, ¿cuántos bits tiene? Quedamos en que a lo mucho tiene que tener unos 4. Bien. Aquí si se fijan tiene un elemento. Aquí tenemos 2, ¿vale? Aquí tenemos 3 en los tabs. Y aquí tenemos 3 en las cards, ¿vale? Son 3 cards. Pero fíjense cómo aquí no atiborré de tabs. Aquí no hay 9 tabs, ¿vale? Aquí no hay 20 filtros aquí metidos. Entonces, separamos 5 navegaciones, cada una con 3, 4 elementos o menos. Y así vamos viendo que la interfaz es adecuada, ¿vale? Entonces, cuando ustedes hagan sus wireframes, eh, o revisen los que han hecho en las clases anteriores, fíjense si están cumpliendo esto. ¿Cuántas barras de navegación tienen? ¿Cuántos elementos tiene cada una de ellas? ¿Tiene 2? ¿Tiene 3 elementos o menos? ¿O más? ¿Bien? Entonces, si ustedes ya los conocían, se supone que estos errores no los debieron haber cometido en principio, pero ya practicando, pues es distinto, ¿no? Entonces, como consejo, yo les digo, los wireframes que han hecho en clases pasadas, ahora que conocen estos conceptos, véanlos, revisen dónde tienen errores y pueden mejorar el diseño bastante simplemente siguiendo estos conceptos, ¿vale? Lo mismo acá. Esta parte de repetir patrones de diseño lo máximo posible. Por ejemplo, si acá estoy en la parte, en el listado de los empleados, tengo estos tabs aquí arriba, ¿bien? Y ahora yo estoy en el perfil del empleado y tengo los mismos tabs, pero con otros textos. Esto de repetir patrones de diseño son calidades de vida para el usuario de que los mismos tabs se reusan en muchos lados de la aplicación. Porque si el usuario aprende a usar estos tabs en el home o en la lista de horarios o en el perfil, ya sabe cómo usarlos en el resto de la plataforma. Entonces, por eso tratamos de reutilizar patrones de diseño al máximo. No porque quede mejor, sino porque el usuario aprende más rápido y tiene que aprender menos cosas, a usar menos cosas,
y eso es mucho mejor para él, ¿vale? Que no tenga que aprender a navegar 5 tipos de barras de navegación diferentes, sino que aprenda una y esa se usa en todos lados. Y chao, ¿vale? Aquí, por ejemplo, 2 botoncitos a lo Sí. mucho. No, Ajá. adelante. ¿Comentario? No, sí, que a mí un poco lo que me pasa es que como que conozco las leyes, de hecho suelo estar en la página de las leyes de UX y como que las termino utilizando después de haber como diseñado, analizo una especie de heurística con las leyes, como para poder definir si las implemento o no, pero como que todavía no logro asimilarlas del todo. Me imagino que eso te lo lleva a la práctica, obviamente. Sí, obviamente es. De hecho, cuando ya las interiorizas bien, porque una cosa es saberte el concepto de, quién la escribió, qué dice la ley, etcétera, a entender la ley como tal aplicada, que es lo que yo estoy intentando que ustedes se queden con eso. Y es que desde que ustedes hacen el primer wireframe, ya están con las leyes. O sea, desde el wireframe, ustedes ya dicen, aquí tiene que haber 3 tabs o 4 a lo mucho. O ven una pantalla y le dicen, mira, aquí veo demasiadas cards en una sola pantalla, o veo demasiadas barras de navegación, eso hay que arreglarlo, etcétera, sin necesidad de tener que hacer un documento y todo un proceso para revisar que se estén cumpliendo ciertas cosas, sino que desde el segundo uno, yo entro, veo, aquí arregla esto, esto, esto y esto. Acá esto, 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 esto. O sea, no necesito yo hacer un análisis, sino que si yo lo tengo bien interiorizado, yo te hago las correcciones al momento, ¿vale? Pero como les digo, hay veces que uno pierde mucho tiempo sobreanalizando las cosas cuando hay cosas de conceptos de diseño muy básico que se pueden aplicar directamente. Es más, si aquí yo le quito todos los textos y le pongo puros lorem, aún así yo puedo corregir estos wireframes, porque no me interesa qué palabra dice aquí o cómo se ve esta foto. A mí me interesa la estructura y la navegación. Lo demás, esto podría tener texto o no tener texto, no, es lo de menos, ¿vale? Eso se ve ya posteriormente en otro tipo de análisis, pero quiero que ustedes sean expertos en hacer el esqueleto, en hacer el wireframe, porque es lo que más tiempo les va a ahorrar cuando creen proyectos nuevos. Si ustedes ya en los wireframes casi que no cometen errores, tienen las leyes súper aprendidas, los van a hacer en 5 minutos, súper rápido y bien hechos, ¿vale? Y cuando vean en la pantalla de alguien más, aunque no sepan el contexto de cuál es el modelo de negocio, cuáles son las palabras clave que quiere transmitir, no, eso, sin saber eso, solamente viendo la pura disposición de los elementos, pueden saber si es eh, óptimo o no, si está cumpliendo las leyes o no, y si es fácil de usar o no. Ya cuando hay cosas más complicadas que tienen que ver con el wording o con el tipo de usuario que lo va a usar, eso ya es diferente. Pero el primer filtro, que es esto se hace rápidamente y al primer vistazo. Bien. Y lo mismo aplica acá los chunks, esto de separar la info y ordenarla, lo mismo aplica para las pantallas de filtros o los sidebars. Se fijan cómo aquí se separa donde dice tipo ordenamiento ascendente o descendiente, se separa en chunks, o sea, no está todos los filtros en una sola plasta todo junto, sino que se separan, ¿vale? ¿Ven? Filtros y acá separadito y separadito, ¿vale? Y acá botones separaditos abajo. Aquí hay un tema también con el área de mis clics, que hay mucha gente que me dice, Jorge, pero pongo los botones así o así. Va a depender, ¿vale? Em, y hay un tema importante que tienen que tomar en cuenta para decidir si los ponen así o así, y es el área de mis clics. Bien. Si hay un área de mis clics muy grande, por ejemplo, aquí, si yo con el dedo le pico en toda esta área, no voy a saber si le di a aplicar o a reiniciar, porque es un área muy grande aquí que me puedo equivocar. Bien. El área de mis clics es gigante, porque todo esto es como si hubiera un botón entre ellos dos, donde no sé si le di arriba o abajo. Bien. Cuando los botones están así, el área de mis clics es muy chiquita. O sea, que yo me equivoque aquí, que le dé a aplicar cuando yo quería reiniciar, es muy difícil que me equivoque. Porque toda esta área es para dar clic y solamente aquí es donde me podría equivocar. En cambio acá es mucho más riesgoso que yo me equivoque, es más probable, ¿vale? Por cómo están los botones.
Entonces, cuando son cosas donde es muy importante que yo no me equivoque al darle al botón y hay dos botones, hay que hacerlo así, ¿vale? Cuando no importa mucho, puedes hacerlo así si quieres. Pero cuando sí importa, así, para minimizar el área de mis clics, ¿vale? Y bueno, así van a ir saliendo detallitos, conforme hagan interfaces, se van a encontrar con problemas y tal, eh, y con detalles que se pueden ver a simple vista. Pero bueno, ese es un pequeño resumen. Obviamente hay muchas más cosas, ¿vale? Este es un archivo enorme que tengo acá de cositas que he hecho, ¿bien? Pero sí, lo de hoy era básicamente revisar esta parte de las leyes. Y la tarea que van a tener es revisar lo que ustedes ya han hecho en las clases anteriores y revisar si están cumpliendo con las leyes. Y van a ver que hay muchas cosas que pueden arreglar, pero muchísimas. Bien. Sean así como que tengan autocrítica, revísenlo. Y yo les recomiendo dejar siempre el histórico de lo como lo venían haciendo, es decir, la primera pantalla que hicieron en el curso o las primeras 4 que hicieron en los ejercicios, no las borren, simplemente pónganlas en un lado y luego pongan abajo otra vez las mismas 4, pero sabiendo las leyes de UX y más que sabiéndolas, teniéndolas en cuenta como concepto para realizar el wireframe. Bien. Y van a ver cuál es la diferencia entre el primero que hicieron y el nuevo. ¿Vale? Esa sería lo que van a hacer esta semana. Y ya la semana que viene, en clases, si alguno de ustedes quiere exponerlo, vamos a ver el antes y el después de los 4 ejercicios que hicieron. ¿Bien? ¿Qué les parece? Súper. ¿Hay algún lugar para consultar esta presentación? La verdad es que la presentación está, la tengo yo en uno de mis tableros por acá. No la tengo como hecha presentación como tal. Y tampoco lo que está acá, o sea, sí viene como resumido las cosas, pero hay mucha más información. Si ustedes se meten a leyes de UX, en NN Group o en cualquier página donde venga la documentación, va a venir mucha más info de la que yo les mostré aquí. Un montón de más, muchas, muchas hojas. Igualmente, si no, luego puedo ver si les paso esto. Lo necesitaría acomodar. Pero sí, yo creo que en cuanto a documentación, hay documentación más completa allá afuera. Si la quieren revisar, yo por eso me fui rápido aquí. Pero si les interesa específicamente esto, se los puedo luego pasar. ¿Ok? Sí, incluso hay un sitio que se llama Las Leyes de UX, que está en español y en inglés, y se puede conseguir, si te la rebuscas, el PDF, el libro de las leyes de Sí, sí, UX. hay libros y todo. Está súper Así completo. que, Sí, como les digo, pero pónganlo en práctica, por favor. Yo sé que es importante leer la documentación y todo, pero como les comenté, esto es como que hasta que no lo hagas con tus manitas, varias veces vas a entender y te va a terminar de hacer clic, porque son conceptos que son muy aplicables, ¿vale? Entonces hagan eso, repitan los que ya vimos. Pues si les hace mucho hacer los 4 wireframes, hagan uno o dos, los que más les gusten, pero aplicando las leyes de UX y vean cómo era el antes y el después. El primero que hicieron en clase y el que ya hicieron con esto. Bien, y lo revisamos aquí, el otro martes que lo traigan. Listo, pues ahí quedamos. Voy a dejar de compartir por acá. Y hasta ahí va a quedar la clase. Hay la gente que lo está viendo en su casita o ya grabado. Le invito a hacer lo mismo. Y luego por el grupo de WhatsApp puede dejar el antes y el después y ahí le dejamos comentarios entre todos. ¿Vale? Hasta aquí llegaría la clase. Voy a parar la grabación.